Hola, ¿cómo estás? Sean bienvenidos a la clase de administración del Colegio Alexander von Humboldt. Hoy vengo a hablarte sobre la introducción al estudio de las organizaciones. Un tema muy interesante que te puede servir de mucho para poder entender de dónde nace realmente la administración. Hemos tenido a lo largo de la historia muchos sucesos que el ser humano ha venido desarrollando y que de alguna manera forman parte de la historia de la humanidad. Hoy en día podemos decir que el ser humano se encuentra en una sociedad relativamente organizada. Y digo relativamente organizada porque hoy en día las personas buscan lograr entender los procesos de la organización con el objetivo de tener una mayor eficiencia y una mayor eficacia. Robinson Crusoe, en el personaje literario de Daniel Defoe, también muestra mucho sobre cómo en esa época, a través de una fábula, el ser humano intentó poco a poco organizarse para alcanzar sus metas, sus objetivos. Podemos decir que las organizaciones no son un fenómeno moderno. Podemos encontrar antecedentes de la historia de las civilizaciones y en las grandes obras de cada civilización un conjunto de actividades y de trabajo colectivo que se vino desarrollando en esas épocas. Se puede decir de que la administración en las sociedades se desarrollaron principalmente con la división del trabajo y de las líneas de autoridad y responsabilidad. Es decir, que cada persona tenía la labor de alcanzar un objetivo y esto a través de una, en este caso, una organización, una estructura. Como ejemplo, podemos decir que las pirámides de Egipto, por ejemplo, son una de las grandes enigmas que hoy en día todavía no se han podido descifrar con exactitud de cómo el ser humano logró construir estas infraestructuras. Podemos también decir de que en esa época habían organizaciones tal vez mucho más, en este caso, especializadas, ¿no?, en el trabajo, en las tareas que desarrollaban. También podemos decir de que cómo se elaboraron estas grandes piedras y cómo se utilizaron y cómo las hicieron, pues básicamente es todavía una pregunta muy complicada de responder, ¿no? Podemos decir que si la administración existió en esa época, pues la verdad que sí, ¿no? Ya que sin administración no hubiéramos alcanzado esos objetivos. Estas construcciones datan de 2650 años antes de Cristo y además es uno de los grandes enigmas de la civilización. La pirámide de Keops posee 2.300.000 bloques de piedra caliza y que pesan cada uno entre 12 y 15 toneladas. Y cada uno de los lados mide 230 metros, lo que quiere decir de que como que complicado, ¿no?, haber tenido una organización tan, pero tan eficaz para poder tenido la capacidad de hacer esta infraestructura, ¿no? Otra de las obras que llama mucho la atención y que la sociedad se tuvo que organizar muy bien fue Machu Picchu. Fíjense que una cultura incaica, ¿no?, que se encuentra en las alturas del lado de Perú. Fíjense que su infraestructura también dice mucho, ¿no? Y que se puede decir que aquí hubo una sociedad muy organizada. Entonces, ¿cómo funcionó en ese entonces la administración con los incas? Pues se puede decir de que esa organización pues también, ¿no? Existían personas que liderizaban a la organización, a las demás sociedades y obviamente buscaban mantener
un objetivo en este caso, ¿no? Cada época se requirieron ingenieros, personas con habilidades manuales, personas que aportaron una gran fuerza física y quienes supervisaron y coordinaron el trabajo en un marco de regímenes de explotación. Fíjense que cada época existió una organización y estas han sido desarrolladas de acuerdo al proceso de dirección y control de la ejecución de sus tareas correspondientes. Fíjense que aquí hablamos ya de algunos procesos que más adelante vamos a explicarlos a detalles de cómo forman parte de la administración. Por lo tanto, como tarea inicial te puedo dejar. ¿Será que podemos decir cuál es la diferencia entre una organización formal e informal? Fíjense que es una pregunta que debes responderte y si las respondes estarás dando eh, conclusiones muy importantes en comparación a lo que acabamos de explicar en este momento. Menciono un ejemplo de ambas organizaciones de acuerdo a cómo es una organización formal e informal y elabora este trabajo de manera manuscrita para que puedas aprender a memorizar principalmente los conceptos más importantes que acabamos de hablar hoy en esta presentación. Te invito a que puedas descubrir cuáles son esas palabras claves que te van a permitir entender a detalle lo que es la administración en las sociedades antiguas. Un abrazo y nos vemos pronto.